Bueno, lo que les venía a compartir hoy día era un trabajo que hice para la tesis de maestría en Chile, como dijo Romina, en paisaje y territorio. Y bueno, la sustenté en el año 2017 y tuvo como resultado no solamente la monografía, sino también un cuento para niños, que fue el proyecto asociado al tema de investigación. En la maestría que nosotros llevamos en la Universidad Diego Portales, en la Facultad de Arte y Diseño, era obligatorio tener una investigación, digamos, académica, pura y dura, como la conocemos, ¿no? Más o menos todos, pero además tenía que haber un proyecto de aplicación. Sin un proyecto no era posible, digamos, sustentar el curso. Entonces, ¿no? El título. Y de mi lado ocurrieron varias cosas, varios tropiezos en el camino, y de eso también les voy a contar un poco, porque yo creo que de lo que se trata más esta conversación, más que pontificar sobre algún tema que creo, por lo menos yo no me siento en absoluto en esa posición, es contarles nuestra experiencia investigando desde múltiples modos y desde múltiples maneras que cada uno encuentra a lo largo del camino, y invitarlos a ustedes, o no, para que en algún momento también se unan ¿no? a estas iniciativas. Entonces, a ver, creo que... Eco. Entonces, mi primera pregunta era, ¿para qué nos sirve investigar? ¿No? Si no es para imaginar un mundo mejor. Yo creo que cualquier investigador en el campo el que fuera, ciencia, arte, no sé, y ahorita que estamos viviendo todo este tiempo de la pandemia tan difícil, me puedo pensar en los biólogos, en los científicos, en los médicos. ¿Para qué sirve investigar si no es justamente para imaginar un mundo mejor, ¿no? Y ahora que tenemos tanta incertidumbre, que estamos viviendo unos momentos bastante difíciles, creo que con mayor razón la investigación se hace necesaria y debería de hacerse más cotidiana. Entonces, ok. Entonces, para contarles de qué va la investigación, le he titulado hoy día Vacío y Memoria, pero el título de investigación es bastante más largo. Se los puedo leer, lo tengo aquí al costado. Es Paisaje revisitado, el vacío como un factor de construcción del paisaje, lectura del vacío de la ciudad de Cusco en la explanada de Huaycapata durante el Imperio Inca. Ese fue el título de la investigación formal que presenté para la defensa de la tesis en Chile. Entonces, aquí justamente en la imagen pueden ver la plaza actual, la plaza de armas del Cusco, que en tiempo prehispánico en realidad fue la explanada más importante del imperio, el centro del centro. Si es que el Cusco era el centro del imperio, esta plaza era el centro del Cusco, y que además articulaba no solamente la plaza de armas, sino también la plaza del Regocijo, que es la plaza del Cabildo, la plaza que está un poquito, o sea, que está a la espalda de estas manzanas, ¿no? Y que juntas configuraban la explanada de Huaycapata y la explanada de Cusipata, ¿no? Voy a pasar. Entonces, esta investigación partió, por un lado, de un interés personal, que es la tesis de investigación, que cuando, no sé, personalmente, y eso también lo digo siempre a título personal, no quiero ponerme en ningún plan diferente, cuando uno empieza una investigación tiene que ser algo que le apasione. O sea, yo creo que es muy difícil que uno comience una investigación con un tema que de pronto llega de fuera y te dicen esto es lo que tienes que hacer y ahora te encargas 2 años de trabajar en esto, 3, sino tiene que ser un interés que, además de ser algo que uno crea que pueda tener algún valor o alguna relevancia para otras personas y para, en general, en el campo académico también, ¿por qué no para producir algo nuevo? Creo que tiene que ver también con una motivación personal, algo que a uno le emocione, ¿no? Para poder estar en eso bastante tiempo, que requiere por lo menos una investigación, 2, 3 años, a veces un poco menos, a veces un poco más. Y por otro lado hay una pregunta de proyecto, es decir, como en el caso, como les comentaba, de esta maestría, había que además hacer un proyecto, tenía que hacer un proyecto, y este proyecto se convirtió en un cuento. ¿Por qué? Ahora les voy a contar un poco por qué. Entonces, bueno, ahí va el título, el título de la investigación, que además la tengo aquí, que es un libraco como de, no sé, 200 y tantas páginas. Y por otro lado, el cuento para niños, que se llamó Un regalo misterioso. Entonces, por un lado está esta parte de la metodología de investigación, que es lo que todos tenemos que hacer, porque es también lo que le da rigor a la investigación, lo que le da carácter académico, ¿no es cierto? Tampoco unos que puedan dar por la vida
diciendo lo que opina, sino que eso que uno intuye lo tiene que de alguna manera llevar al campo académico o al campo de poder demostrar esas hipótesis con material que uno pueda contrastar, con opiniones también de otros especialistas que han escrito sobre el tema en el que uno está trabajando. Entonces partimos del problema. ¿Por qué me interesaba investigar en este lugar? ¿Qué cosa le encontraba yo de un valor, digamos, ¿no? Aquí pongo esta imagen de Guy Debord, de la ciudad desnuda, digamos, esta ciudad que está hecha en realidad de pequeñas islas, ¿no? Que los situacionistas hablaban de esta psicogeografía en la que el ser humano va integrando archipiélagos y va construyendo como su propia idea de la ciudad y, por qué no, del mundo, ¿no? Y eso porque quería traerles esta frase de Edgar Morin, que a mí me fascina. Bueno, es un pensador que a mí me genera muchísima... Me siento como muy en concordancia con lo que él piensa. Y él dice, una de sus frases, ¿no? Bueno, de las que yo rescato, que tiene muchísimas además, dice: es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Es decir, en la vida uno difícilmente va a poder saber todo el tiempo dónde está pisando, ¿no? Es decir, uno apenas tendrá unas cuantas certezas y en la medida que tenga esas cuantas certezas va a poder ir navegando por eso que Morán llama el océano de incertidumbre. Y ahora, con mayor razón. Entonces yo creo que justamente para eso nos sirve la investigación, para empezar a construir pequeños archipiélagos en donde podamos pisar más o menos firme y sobre eso empezar a tratar de entender qué hacemos en el mundo, ¿no? Que yo creo que es finalmente ¿no? como la gran pregunta del ser humano. Perdón que mi computadora va un poquito lenta. Y bueno, y este era el espacio de la investigación, más o menos cerca de 1900, y se ve como la plaza era bastante distinta como la conocemos ahora. Era básicamente una manta uniforme de piedra y de grama, e incluso las llamas se ven aquí, ¿no? Que estaban con los pastores en medio de la plaza, y era el lugar del mercado, y esto, como conocemos en la historia del urbanismo, cómo se dan también la evolución de las ciudades. Y esto es ahora, del mismo sitio. Y la pregunta y el problema de investigación partió por este señor, que es Pachacútec, y a Pachacútec yo le tengo enorme respeto. Me parece un personaje fabuloso en nuestra historia, hizo tantísimas cosas, un planificador, ¿no? Y definitivamente alguien que llevó al imperio de los incas al lugar en el que estuvo. Bueno, además con todo el trabajo previo que se había hecho, pero él, digamos, fue como uno de los grandes artífices del crecimiento del imperio. Pero el alcalde del Cusco en 2014, me parece que fue, no se le ocurrió mejor idea que poner a este señor, pero hecho de resina plástica, o sea, de resina, ¿no? Dorada, o sea, pintado encima del buco, no sé qué cosa, y reemplazó el ángel de la fama, o el tuturutu que estaba encima de la pileta, ¿no? Y eso pasó porque, bueno, este señor quería reivindicar de alguna manera en el imaginario popular la figura de Pachacútec como el gran artífice de la planificación cusqueña, y en fin. Pero era tan chocante esta situación de que apareciera este personaje hecho de resina, además, ni siquiera, no sé, con cierta nobleza, digamos, de poderlo por lo menos imaginar de otra manera, que apareció irrumpiendo en el lugar con una manera como de ver las cosas casi de Disneylandia, ¿no? Y entonces ahí pasó, cuando vi esta imagen en 2014 no me la pude sacar nunca de la cabeza, y cuando me tocó hacer la investigación dije, bueno, pues voy a investigar la Plaza del Cusco, porque no entiendo cómo los propios cusqueños, teniendo el lugar maravilloso que tienen, pueden de buenas a primeras simplemente intervenir de esta manera tan arbitraria. Y esa era la pregunta, justamente el problema de la investigación era esto, o sea, ¿qué tanto conocemos de ese lugar? ¿Qué tanto conocemos de Aucaypata, de Cusipata? De eso que aparentemente está vacío, de eso que aparentemente no tiene, entre comillas, construcciones maravillosas como, no sé, la fortaleza de Sacsayhuamán, o de repente coloniales como la iglesia de la Compañía o la misma catedral. Entonces, al estar vacío, eso hacía que perdiera importancia, eso hacía que perdiera significado histórico, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí tiene que haber algo importante que contar, o sea, este espacio tiene que contarnos algo importante para saber por lo menos qué suelo estamos pisando. Y por lo menos también para tener una idea de cómo actuar hacia el futuro. Si es que simplemente poner a Pachacútec hecho de resina, dorado, y en el medio de la pileta era como un acto, no sé, ¿basado en qué?
bajo qué estudios, bajo qué posibilidades de imaginar también el futuro, de intervenir la plaza como diera, no sé, a cuánta imaginación no sé, le significara a algún alcalde, y ahí, bueno, y ahí parte el problema, ¿no? Entonces, esa falta de visibilidad de los valores del espacio, sobre todo en el tiempo prehispánico, era la que me motivó a empezar a investigar, ¿no? Bueno, entonces, habían dos hipótesis. Por un lado, si este vacío, esto que no vemos, de alguna manera puede ser dentro de la teoría del paisaje, ¿no? Que es bueno, el tema en el que me estaba enfocando, porque era el tema de la maestría, era algo que pudiera, o sea, ese vacío podría ser un factor para construir también el paisaje, desde la memoria, desde el recuerdo, desde aquello que no se ve, pero que de alguna manera existe o existió. Y por otro lado, cómo de alguna manera eso aplicado al proyecto, que en este caso se proponía el cuento para niños, podía ser una manera también de reconstruir el tejido social o de reconstruir en la memoria de cualquier niño que ahora es pequeño, pero que algún día va a ser grande, y cuando sea grande le tocará de repente intervenir en esa plaza, le tocará decidir por su pueblo, o le tocará enfrentar algún reto, tome digamos, esa posibilidad de imaginar este espacio y esta información de manera cercana, de manera cotidiana, ¿no? Sin de repente alejarlo de la información por ser un tema científico, por ser un tema de investigación, qué sé yo. Entonces era la segunda hipótesis. Ese fue el cuento, que lo tengo aquí, que después les voy a pasar algunas páginas. Y este era mi mapa mental, digamos, de dónde partió la investigación, cómo empecé a armar todas estas figuritas, ¿no? Para tenerlas en la cabeza y decir, ya, ¿por dónde tengo que atacar este problema? ¿Por dónde tengo que empezar a investigar? Y entonces tenía tres líneas de ataque fundamentales. Primero estaba la idea del paisaje, y este paisaje que además era por un lado visible, es decir, la plaza que entre comillas estaba vacía, y por otro lado aquello invisible que estaba en las capas del subsuelo, en eso ¿no? que el tiempo va dejando y que uno de repente ya deja de ver. Por otro lado estaba el vacío, esta idea ¿no? de este espacio que no está construido, pero que yo trataba de entender que podría ser un factor para construir mentalmente el paisaje. Y por otro lado estaba el cuento, que era el aterrizaje de toda esta información, no solamente desde el lado académico en la investigación misma, sino también en algún medio de difusión. Entonces, además, empecé a encontrar que habían categorías o maneras de concebir el paisaje desde Occidente, desde Oriente, y la visión andina, ¿no? que de pronto se acerca más a la visión oriental que a la occidental. Sí, ahora más, en unos momentos iré pasando alguna información extra. Y por otro lado están las categorías de investigación, que era lo que había estado leyendo, básicamente en crónicas de historiadores durante la época del virreinato, de cronistas, y luego ya de historiadores sobre la época del virreinato, y donde se contaban estas historias que como no hubo escritura en el tiempo inca, digamos, en toda nuestra época prehispánica, se recogieron a partir de narraciones orales que luego, ¿no? los cronistas pusieron en el papel, digamos. Entonces, esas categorías que encontré en las crónicas, en diferentes textos no sé, de los Pizarro hasta, bueno, ahora después también les voy a hablar un poco de Polo Dondegardo, en fin, varios cronistas, básicamente tenían que ver con que había una idea de que este vacío en verdad estaba lleno de memoria, que no era un vacío como lo veíamos físicamente. Por otro lado, que habían unos sustratos o unas capas que no estamos viendo, que estaban enterradas, que tenían muchísima información que había que empezar a develar. Por otro lado, que en tiempo prehispánico habían habido paisajes transportados, es decir, paisajes que habían estado montados ahí en esa explanada que ahora vemos vacía, por corto tiempo, a veces celebraciones, o a veces ritos, o incluso situaciones de enfrentamiento. Por otro lado, había un metapaisaje, que es decir, que no solamente estábamos hablando de esta plaza vacía en el centro del Cusco, que era la explanada de Ucaypata y Cusipata, sino que también estaba todo el sistema de seques, que ya les voy a contar rápidamente de qué se trata, que partía, digamos, el punto cero de este sistema de seques era justamente este espacio vacío, ¿no? Y finalmente los paisajes ancestrales, que es esta idea como más de los paisajes evocados, que de alguna manera Willy Ludeña también ha tocado, que fue uno de los pioneros en escribir sobre este tema de paisaje prehispánico. Luego Jean-Pierre Cruz lo siguió con su libro también sobre el paisaje peruano, y que varios
historiadores, arqueólogos más que nada, y también arquitectos han tocado, ¿no? Entonces eso era esta idea del mapa mental, de dónde poner los pies para empezar a investigar. Y entonces el planteamiento inicial era que este paisaje era esto que relaciona en realidad al hombre con su medio, ¿no? Y aquí recurrí a Agustín Berke, que es un gran pensador y además un teórico del paisaje muy importante, francés, quizá de los que más ha escrito sobre una mirada más filosófica y no tan solamente teórica o técnica del paisaje, con esta idea de la medianza que él dice, ¿no? Esta relación intermedia entre el hombre y su entorno, digamos, eso como el paisaje, ¿no? Y lo otro era esta relación ancestral con el paisaje, que era lo que proponía como una de los temas de ataque, ¿no? Entonces, pasamos a la parte del marco histórico, que eso ¿no? Siempre se tiene que tener para poder hacer una investigación y saber dónde uno tiene puestos los pies, qué pasó antes, para poder decir qué cosa propongo, qué cosa estoy pensando. Bueno, el lugar, ¿no? Aquí está, bueno, la ciudad, voy a poner mi manito, a ver, la ciudad del Cusco, ¿no? Con los ríos, Sapi y Pulomayo, que se ven apenitas acá, pero ahora voy a hacer un zoom. Y aquí se ve más la ciudad. Esta es la explanada de Aucaypata, ahora Plaza de Armas. Esta era Pusipata, aquí está Regocijo, y en realidad las dos conformaban más o menos esto, ¿no? Un gran cuasi rectángulo en el centro de la ciudad. Y estaba el río Sapi, que era este aquí, y el río Tulumayo, que ahora están canalizados, entonces cuando uno va al Cusco ahora no ve los ríos, pero en realidad siguen corriendo debajo de las avenidas. Y esas eran, digamos, varias de las razones por las que se funda el Cusco en ese lugar, porque había agua, porque había piedra, y de alguna manera eran como dos situaciones que para los incas eran fundamentales para poder montar en un territorio de una ciudad, ¿no? Entonces, este es un dibujo de Gasparini y Margulies, que es bastante conocido, una hipótesis que ellos hicieron de cómo habría sido esta cancha central, digamos, este espacio vacío de la explanada de Aucaypata y Cusipata. Esta era, ¿no? Aucaypata, esta Cusipata, estos eran los andenes que iban, ¿no? Por donde está, digamos, ahora uno imagina pues el Mercado San Pedro, el Arco de Santa Ana, ¿no? La Plaza de San Francisco. Y eso de aquí más bien es rumbo, ¿no? Por aquí se va ahora a San Blas, ¿no? Este era el Uxnu, y en fin, aquí están los palacios de los diferentes incas que se iban quedando además a lo largo del tiempo en diferentes puntos de la parte central de la ciudad. Entonces, bueno, era una foto aérea actual, y entonces aquí yo más o menos ¿no? Dibujé cómo había sido aparentemente, según lo que decían los cronistas, el tamaño de esta plaza, básicamente. En un momento, aquí aparece la fecha, esto es antes de 1534, donde lo que teníamos era Aucaypata, que estaba cubierta de arena, y eso lo voy a contar rapidito después, por qué estaba cubierta de arena, y además porque era arena de la costa de Chincha, del reino de Chincha, que además fue el único reino que no se adscribió, digamos, al imperio incaico. Y la explanada de Cusipata y los andenes de cultivo sagrado que estaban aquí, camino hacia el Contisubio, ¿no? Bueno, pues luego de 1534, ya después de la llegada de los españoles, digamos, los españoles lo que hacen es retirar toda la arena que estaba en esa explanada, soterran el río Sapi, es decir, ya lo dejan bajo tierra, ya el río Sapi ya no se podía ver, digamos, ese canal, y los andenes comienzan el manzaneo, digamos, comienza a aparecer, y ya esos andenes empiezan a cambiar, digamos, la configuración del espacio, se convierten ya más bien en solares. Luego ya no solamente están esos solares en el lado de los andenes, sino que además entre 1534 y 1556 aparece esta manzana que ahora además tiene la calle del medio, ¿no? Que era la calle que pasaba por aquí por la mitad, que todavía pasa por ahí. Entonces aparece esta manzana. Entre 1534 y 1556 aparece esta otra manzana, que es donde actualmente está, bueno, el hotel de turistas, que está abandonado, pero el hotel, ¿no? Pero obviamente en tiempo colonial fue otra cosa.
pero era una manzana, digamos, ¿no? También construida, y ya se independiza la Plaza de Armas de la Plaza del Regocijo, que en ese momento se llamaba la Plaza del Cabildo. Entonces, esto era un poco ¿no? Como la situación física de dónde estamos. Entonces, la idea del marco conceptual, ¿por qué la importancia de este vacío, que en realidad estaba llena de memoria? ¿Por qué la importancia del paisaje? ¿Cómo aparece esta idea de vacío y paisaje? Entonces, bueno, aquí están los referentes, las teorías, digamos, que de alguna manera empecé a tomar para poder enfrentar los temas, digamos, ¿no? De esto no me voy a detener mucho porque es bastante engorroso, pero sí que era desde el lado occidental, desde el oriental y desde lo andino, y una serie de conceptos que empezaban a aparecer en relación al vacío. ¿Qué cosa significaba vacío para Oriente, para Occidente y para la visión andina, ¿no? Por un lado, sobre todo los textos que leí sobre la mirada filosófica occidental tenían que ver con el vacío desde la definición del diccionario, que es la cosa más básica del mundo, ¿no? hasta el diccionario filosófico de Ferrater y qué sé yo, y otras cosas que uno empieza a ver también. Sobre todo estaba ligado a esto de lo perdido, la idea nihilista de no creer en nada o de que es algo que no existe, ¿no? La mirada oriental, más bien desde 3 o 4 libros fundamentales en Oriente, tenía que ver más bien con algo continuo, entre lo que está vacío y lo que no está vacío, esta idea como más, como dicen los budistas, más interconectada o más, más de relación continua entre una cosa y otra, no hay corte, digamos, ¿no? Entonces, la interdependencia, que es lo que llaman los budistas, perdón. Y la visión andina, donde existía la idea de complementarios opuestos, ¿no? Y es lo uno y lo otro a la vez, una visión más compleja, si uno se pondría a pensar, no sé, pues desde la lógica de Maturana o desde la lógica del mismo Morán, que se acercaba más a esta mirada oriental que a esta mirada de vacío, digamos, donde no había nada, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿a qué otros términos nos llevaban o qué manifestaciones nos llevaban estos conceptos iniciales? Era la idea, en el caso de Occidente, mucho sí del suspenso, del comienzo y del retorno, en base a unos libros que ahorita no voy a mencionar, pero que estuve leyendo, donde había una idea de ocupación temporal del vacío, o vacío latente, esta idea de recuperación y renovación del vacío, ¿no? Y estos términos que aparecen aquí, que tampoco yo no voy a ahondar mucho para ir a lo siguiente. Y en el caso digamos, de Oriente era esta idea de la realidad suprema y que no hay nada individual, que es básicamente el pensamiento budista y también de alguna manera el taoísta, donde todo tiene que ver con todo y donde no hay cortes entre los temas. Y en el caso andino también esta idea de arriba, medio, abajo, lejos, la idea de Pacha, que en realidad es espacio-tiempo a la vez, que no es ni espacio ni tiempo, sino que tiene que ver con lo espacio-temporal, que es un tema que bastantes, Javier Lajo, básicamente, que es un investigador de San Marcos en base a esos temas, ha trabajado bastante, ¿no? Bueno, y por otro lado, los teóricos que están alrededor de eso en cuanto a Occidente, yo tomé básicamente a Nogué por la idea de la construcción social del paisaje, el paisaje invisible, el paisaje invisible, lo estético dentro del paisaje. Agustín Berke, como decía, dentro del pensamiento paisajero está, la idea de las sociedades paisajísticas, de las que también habla Jean-Pierre Cruz en su libro, y básicamente de Berke me interesaba un término que no está publicado en sus libros, pero que él iba a venir a la Católica a hacer un seminario y nos preparó un paper para eso, y en ese paper hablaba de un término que yo no lo había visto tanto en sus documentos, pero luego ya me puse a investigar algunos nuevos que he escrito, y que tenía que ver con esta idea de recosmización del paisaje. Por otro lado, la idea de la mediación, ¿no? De eso mismo que decía del hombre y el territorio a través del paisaje. Bueno, Javier Maderuelo con esta idea de los paisajes metavisuales, es decir, los paisajes de una escala tan grande que ya no es lo que define, entre comillas, la teoría del paisaje como paisaje, que es lo que uno logra abarcar con la mirada, sino que es más bien, son esos paisajes que uno no ve, pero que existen, ¿no? De alguna manera eso con lo del sistema de Seques, que ahora voy a contar rapidito. Y por otro lado, la visión oriental, también desde la mirada de Berke, sobre las sociedades paisajísticas, básicamente China y Japón, que es lo que él toca con mayor profundidad.
esta idea también otra vez de la recomisación del paisaje y la mediación. Y bueno, Maduruelo con la idea de conceptualización de paisajes, y en el caso andino o en el caso peruano particularmente, más que andino, bueno, Willy Ludeña con la idea de la caracterización del paisaje que hace en su texto publicado en Textos Arte, la idea de continuidad y ruptura, la continuidad de esta idea más cíclica andina y la ruptura a partir del momento de la colonia y el virreinato. Y bueno, Jean-Pierre Cruz, que de alguna manera retoma varias ideas de Willy Ludeña, pero a la vez también las cruza con ideas de Agustín Berke, cuando él propone la idea de la crianza del paisaje, las sociedades paisajísticas y la idea de los pisos ecológicos y la mirada del paisaje, por lo menos en el paisaje prehispánico peruano, la idea del corte. Entonces, bueno, por un lado están estos entornos conceptuales, que era lo que les mostré. Habían algunas cosas que se habían hallado en las crónicas, que eran las que había leído, y ahora había que ver cómo se amarraban esas dos situaciones. Entonces, bueno, este primer entorno, que era como lo hallado, qué cosa había estado encontrando en las lecturas que había tenido, porque había muy poca información gráfica. De hecho, imagínense, de tiempo prehispánico, habían algunas yupanas, que son estas maquetas, maquetas guaco, ¿no? Y bueno, y básicamente las crónicas del tiempo colonial. Entonces, por un lado, esta idea oriental de que el vacío era la realidad suprema, que en realidad el vacío es como la razón de parte de la existencia, y que no hay nada individual, que todo está absolutamente relacionado. Bueno, Berke, que hablaba de las sociedades paisajísticas, la recognización y la medianza. Maduruelo con esta idea de conceptualización de paisajes y paisajes visibles. La idea de los Andes en el medio, entre Oriente y Occidente, que era lo que les comentaba, que como este punto medio, pero sobre todo más tirado a Oriente. La complementariedad de los opuestos, Ludeña, que habla de la caracterización, la continuidad y la ruptura, y Cruz, que habla de la crianza del paisaje, las sociedades paisajísticas y los pisos ecológicos, ¿no? Y finalmente en Occidente, esta idea de vacío no entrada o de vacío nihilista, la idea de Juan Nogué del paisaje invisible, el mismo Maduruelo, la recognización, y finalmente Maduruelo también, Berke, perdón, con el pensamiento pasajero, y Maduruelo con la idea de paisajes metavisuales. Entonces, ¿qué se proponía a partir de ese encontrado? Era, bueno, que finalmente el hombre, lo estoy diciendo hiper archi resumido, porque como les digo, es un mamotreto como 200 y tantas páginas, pero que el hombre está de alguna manera al centro o a la mitad entre esta idea del vacío que era invisible y el paisaje que era visible. Que el vacío es invisible, por ejemplo, en el caso del Cusco, en realidad estaba lleno de sustratos hacia abajo, y eso era que no estaría vacío, sino que en realidad estaba lleno de memoria. El hombre, que de alguna manera está entre el suelo y el cielo, digamos, ¿no? Entre esto que puede ver y lo que sí puede ver, era quien era capaz de poder reconstruir el vínculo, digamos, perdido, roto, del que habla Agustín Berke. Agustín Berke básicamente se refiere a que en algún momento el ser humano ha roto el vínculo con el paisaje y lo ha convertido solamente en materia productiva, ¿no? Ha sustraído materia prima de él lo transforma como a su gusto para poder edificar, qué sé yo, sus ciudades, de alguna manera lo utiliza de una forma para ser redundante, utilitaria, o sea, solamente le quiere sacar provecho, y ha perdido ese vínculo o esa relación más cósmica o más profunda, digamos, con ese entorno que lo rodea, ¿no? De eso también justamente se refiere Ludeña en su texto, y él, particularmente Ludeña, se refiere que el momento de inflexión o esa ruptura de esa relación cósmica hombre-paisaje, en el caso peruano, se dio con el proceso de conquista y virreinato, ¿no? Es decir, abruptamente llegan los españoles, cambian todo el sistema al que los antiguos peruanos estaban acostumbrados, y de alguna manera los esclavizan, ¿no? O sea, bueno, hay otros sistemas de, digamos, no precisamente esclavitud como la conocemos en otros lados, pero sí los suprimen su estructura social, y lo que hacen es que empiezan a sacar provecho del oro, de repente de toda la materia prima que podían extraer de la montaña que era sagrada para los incas se convierte más bien ahora en una cantera, o se convierte en un lugar de donde se puede sacar beneficio, y se rompe esa relación cósmica de la que habla Berke entre el hombre y el paisaje. Los antiguos peruanos se ven como obligados a tener que
cortar de seco eso, ¿no? Y ahora de alguna manera uno entiende por qué de pronto pasa que en Madre de Dios uno ve estas dragas espantosas de minería ilegal, o que de repente se talan los bosques, pero sin ninguna idea de, ¿no? De tener, no sé, de pensar en el futuro, de pensar en el valor de esos lugares milenarios. Y el hombre, ¿no? Ha seguido operando lamentablemente en nuestra sociedad de esa manera, básicamente de extracción, de querer simplemente sacar lo que más pueda del entorno. Bueno, la idea del paisaje visible, voy a ir rápido porque sé que no hay mucho tiempo, y finalmente era lo resultante, este vacío invisible tenía dos temas fundamentales, que era la idea del lleno de memoria y los sustratos, que era, aquí ya estoy hablando de los capítulos de la investigación, entonces el primer capítulo tenía que ver con el lleno de memoria y la historia de las crónicas. El segundo capítulo con los sustratos de los que hablaban también los cronistas, o sea, la cantidad de cosas que había pasado en esos espacios. El cuento de alguna manera se convirtió entonces ahora en la posibilidad de retejer o convertirse en la medianza de la que hablaba Berke entre el hombre y la recostura con esta idea del contexto del paisaje. Y finalmente, como paisaje visible, esto que era lo que sí se puede ver, o lo que se puede dibujar, o lo que se puede como tratar de imaginar, era la idea de paisajes transportados, los metapaisajes de la escala territorial de los eques, y finalmente la relación ancestral entre cosmos, el hombre y el medio. Entonces, bueno, acá tampoco voy a detenerme mucho, porque estas partes son como un poco aburridas de la investigación, pero que se tienen que hacer porque obviamente es lo que uno aporta. Entonces, los temas de trabajo, estos 5 temas que les comentaba, ¿no? El vacío de memoria, los sustratos, los paisajes transportados, la mirada territorial, que era la mirada de los eques, o la idea del metapaisaje, finalmente la relación ancestral con el paisaje. Entonces eran como los temas que cada punto tocaba. Bueno, básicamente el paisaje que está contenido, el paisaje que de alguna manera, el vacío que está contenido en el contexto. Por otro lado, en el caso de los sustratos, era la idea del paisaje de abajo, de eso ancestral, de eso que uno no ve, pero que tenía que ver con el paisaje incaico, sobre todo, ¿no? Que se hablaba del mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. El paisaje de lejos, que era lo evocado, lo que uno necesariamente no ve, pero que se trae de otros lados y se recuerda. El paisaje extendido, lo que se ve, pero lo que no se ve, pero que existe. Y finalmente el paisaje de arriba, que también según la mirada prehispánica es esta idea de lo que da vida, ¿no? Entonces, bueno, en fin, acá todos estos conceptos fueron sacados básicamente de la información de las crónicas y de la información que se tenía de los autores. No voy a ahondar en eso, voy a ir de frente a lo que viene. Y entonces, a partir de estos 5 temas, era la idea de cómo construir un libro que fuera además un libro objeto, ¿no? Que además se tenía que imaginar como una posibilidad de conectar con la historia y con la gente. Entonces, bueno, básicamente me leí todos los comentarios reales, que tienen que ver con todas estas historias maravillosas que cuenta, me estoy confundiendo entre Garcilaso y entre Guamán Poma, perdón, Garcilaso, porque fueron mis 2 libros como de base, los comentarios reales de Garcilaso y por otro lado las ilustraciones de Guamán Poma. Que de alguna manera parten de la información de primera mano que se tiene de aquella época, de la época de la colonia. Entonces, Guamán Poma de Ayala, ¿no? Con el primer Nueva Crónica, se llama así porque además está escrito en castellano antiguo, primero Nueva Crónica y Buen Gobierno, que era donde él justamente trataba de relatar mediante gráficos, si uno lo pudiera pensar en tiempo contemporáneo, casi una especie como de cómic, de decir o sea, cómo se comportaba la corona con el pueblo inca, de cómo los trataban mal, de pronto de cómo él era básicamente alguien que estaba tratando de decirle a la corona qué estaba pasando en estas tierras y que por favor se enteraran y que hicieran algo, porque no podía ser que eso siguiera manteniéndose así, ¿no? Pero por otro lado, no solamente era esa denuncia del maltrato, digamos, de la corona española hacia este nuevo mundo, entre comillas, sino más bien también ciertas cosas como características comunes de la siembra o de las fechas de repente especiales, de las celebraciones, de ciertos rituales, ¿no? Y todo de alguna manera estaba detallado gráficamente en esta primera crónica
que hizo Wamampo Ayala. Entonces, a partir de esos dos, ¿no? de esas dos fuentes de tiempo colonial, básicamente, pero que se remiten directamente al tiempo prehispánico, empecé como a dibujar y empezó empecé a imaginar cómo podía poner de alguna manera esta idea del vacío de la memoria, que era muy abstracto, en gráficos. Y de pronto empezó a pasar que, ¿no? Imaginar el paisaje de abajo, esa idea de los antepasados que están ahí ocultos, la memoria, ¿no? El suelo sagrado, en fin. Y acá, bueno, si se dan cuenta, esta capa negra es como la capa del suelo, los andenes, los sapus, el sol, qué sé yo, la arena esta que encontraron en ciertas partes, sobre todo en la plaza de Ucaipata y de Cusipata, y bueno, lo que seguía pasando abajo, ¿no? En fin, esa idea de sustratos de lo que no vemos. Y por otro lado, esa relación ancestral con el paisaje, que era la que tenía el hombre andino en tiempo prehispánico, que era una relación de respeto, de miedo, pero también de amor, ¿no? Por otro lado, esta idea más de repente budista o más oriental, pero sí de la interdependencia, que tiene que ver también con esa idea de complementariedad de opuestos del mundo andino, y esa relación continua entre armonía, comunidad y la idea de unidad, ¿no? entre hombre y entorno. Bueno, en cuanto a lo concreto, digamos, imaginar cómo eso se podía plasmar en el territorio que de verdad existió, que tenía un centro, que era el Cusco y tal, cómo empezar a hablar también de ciertas imágenes que no necesariamente eran tan fáciles de graficar. Por ejemplo, la idea del paisaje transportado. Para contarles una de las historias que aparecen en las crónicas, porque son un montón, pero voy a contar una rapidísimo. Como les comenté, esta plaza, la explanada de Ucaipata y Cusipata, estaba cubierta por 2 palmos de arena, o sea, más o menos la altura de 2 palmos, el espesor de esa capa, que había sido traída del señorío de Chincha. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que hacen es levantarse toda la arena para poder hacer la argamasa básicamente de la catedral y de otros edificios cercanos. Cuando empiezan a levantar la arena, se dan cuenta que esa arena no era que fuera el sustrato natural de ese lugar, que había sido traída de otro lado, y que además, enterrada en esa arena, había un montón de figurinas de hombrecitos, de llamas, de mazorcas, qué sé yo, de oro, de plata, de otros metales que estaban enterradas ahí y eran de alguna manera ofrendas, ¿no? Luego yo averiguando otras crónicas que no eran esa de Polo de Garro, que es donde se cuenta que se retira la arena para hacer la argamasa de la catedral y se encuentran estas figurinas que eran 2 palmos que estaban sobre el sustrato natural. Empecé a encontrar que en realidad en algún momento, antes del gobierno de Pachacútec, desde Tupac Yupanqui, me parece, se hicieron como varias intervenciones en la plaza que en buena cuenta, en algún momento era una especie de lodazal o de pantanal, porque como tenía el río Sapi y el río Tulumayo atravesando el espacio, el terreno era bastante húmedo y era bastante, poco estable. Y para poder secar ese pantano, en general, primero se canalizaron los dos ríos, uno se soterra, el Sapi sí queda abierto, pero canalizado, y se empieza a secar de alguna manera ese pantanal, se empieza como se empieza a traer primero tierra fértil de otros lados del imperio, y finalmente se le pone esta capa de arena sobre, ¿no? Atando cabos y leyendo, en realidad no hay nadie que lo diga expresamente, pero justamente coincide con que el señorío de Chincha y el imperio inca logran una especie de acuerdo en algún momento, donde el señorío de Chincha nunca se repliega, digamos, nunca se deja vencer por el imperio inca, pero de alguna manera se llegan a una especie de pacto de colaboración, porque lo que decían los chinchas era que para ellos el dios Sol, que era el dios de los incas, que era el dios del Ande, digamos, para ellos no era importante, para ellos la diosa era la mar, digamos, lo que les daba alimento, lo que les daba el desplazamiento, lo que les daba la posibilidad de vivir, y más bien para ellos el sol, al ser una población de desierto, de costa, era algo que los mataba, que les quitaba como energía, que los calcinaba, y no era un dios al que ellos podrían, digamos, adorar, ¿no? Pero entonces en algún momento, a pesar de que no se rinden y a pesar que no aceptan al dios Sol como su dios principal, llegan a un acuerdo. Y en ese momento, aparentemente,
es que esa arena se trae desde digamos, el reino de los Chincha y se cubre... Ay, sí, ya, perdón. Voy rápido. Ok, entonces, bueno, el cuento y planteamiento de los personajes en realidad es un niño, un árbol, un pajarito y una mazorca. Son los personajes del cuento, y tiene que ver con un regalo misterioso, que es, el cuento se titula Un regalo misterioso porque es el abuelo que le regala al nieto una caja, le regala al nieto una caja con algo que el nieto todavía no sabe qué es, y el nieto lo que trata es como de encontrar, el cuento parte como una especie de tesoro de pirata que el abuelo le va dando pistas al nieto para que el nieto vaya como tratando de encontrar eso que tiene que encontrar para encontrar cuál es el valor del vacío. Voy a ir bien rápido. Bueno. En fin, aquí se cuenta pues que la arena llegó de Chincha, que el agua sagrada, bueno, se dice que había un manante que tenía como agua del Titicaca, pero que también tiene relación con otras crónicas. La piedra de Sayhuite, voy rápido. La idea es el metapaisaje, ¿no? Que en realidad el sistema de seques es un sistema radial territorial donde las huacas incas se van organizando desde el punto central, que es la plaza del Cusco, y ahí salen todos los seques a todos los lados del imperio. Entonces el abuelo le dice al nieto que es una especie de quipu territorial, en fin, bueno, que tiene que ver con esto también. Acá justo están los seques, esto es un dibujo de Guamán Poma, ¿no? Están aquí los seques y está esta idea radial. La idea esta de la relación hombre-paisaje, ¿no? De la relación ancestral que no se rompía hasta el momento de la colonia, digamos. Bueno, eso lo voy a pasar rápido, pero bueno, básicamente las conclusiones tenían que ver con que en tiempo inca, bueno, había esta idea del paisaje, de lo que uno ve, pero también de lo que uno no ve. Por otro lado está esta idea del paisaje contenido, que es lo que de repente estaba en la plaza, pero también está esta idea del paisaje, metapaisaje, o lo que uno no ve con los ojos, pero que está en el sistema de seques y en el sistema territorial inca. Por otro lado está esta relación del niño con el hombre con el paisaje, esto que habla Agustín Berque, de cómo se puede retejer esta idea o recosmizar la idea del hombre con el paisaje. Y bueno, en relación al cuento, creo que me quedan 2 minutos o algo así que quiero pasarlo rapidísimo. Bueno, esta idea de que todos los niños, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerdan, que es una frase de Sansupagui en El Principito, que me parece fundamental. Y bueno, voy a cerrar esto para abrir rápidamente el cuento. Creo que es aquí. Y a ver si se le ocurre pasar. Dios. Ya. Esos son los personajes: Juan, que es el niño, Hipólito, que es el pájaro, el Capulí, que es el árbol, y el Choclo, que es el regalo misterioso que al final el niño descubre cuando logra encontrar este gran tesoro que el abuelo le quería enseñar, que no era más que saber que su historia, su pasado y la relación con su territorio era el gran regalo que tenía él en la vida. Está muy lento. Estaba organizado en 5 actos, que eran los 5 temas, además de la investigación, o sea, se hizo tal cual el trasvase de la investigación al cuento. Funciona como una especie de en realidad, narración más teatral, porque los personajes empezaban a tener diálogos unos con otros. Se usó bastante, bueno, trabajé con un diseñador gráfico, entonces trabajamos muchísimo con la onomatopeya, y los textos, ¿no? Como en diferentes escalas para poder hablar de... es el árbol, que es el maestro, el Pisonay es el maestro en realidad del niño, que le va contando a lo largo de la historia qué pasaba, la relación de las canchas, de los pobladores en tiempo inca a lo largo del fuego, alrededor del fuego, la importancia del vacío. Casi todo pasaba en la cancha, no pasaba dentro de la casa, lo importante es que pasaba afuera y no tanto adentro. Bueno, Pachacute, que en fin. Acabo de pasar página por página de Juegos Santos. Bueno, y voy a cerrar esto, y solo para mostrarles aquí el cuento. Me da pena que no haya más tiempo de poderles contar, pero este es el cuento.
Bueno, estos son algunos de los dibujos. Y algo que también fue importante fue el concepto del libro, porque aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, todas las páginas están plegadas, es decir, todas las páginas están dobladas por la mitad, tienen un vacío. Y la idea del cuento es que el vacío no solamente estuviera en el texto, sino también en el cuento, y habían dos tesoros en el cuento, que era la primera página, donde había una frase de Edgar Morin justamente, que está escrita dentro de la página doblada, entonces había que rasgar el libro para poder enterarse de qué pasaba ahí, y la última página, que era cuando aparece la imagen de la plaza con el niño y el ave, en un fotomontaje de cómo fue ese lugar, que se parecía bastante a lo que el abuelo contaba, que también era una página que había que rasgar, ¿no? Entonces la idea también del libro como objeto era que el libro tenía que generar algún cambio en el que lo tuviera, que también tenía que romperlo, digamos, para poder hacerlo suyo, así como de alguna manera también la idea del libro y la idea de la investigación era volver a unificar o volver por lo menos a pensar en el hombre y su entorno. Y voy a poner la última lámina que tenía aquí nada más. Esta era la página que aparecía rasgada, la página que uno tenía que romper para encontrar. Esta es, ¿no? Bueno, este es Juanacho, el niño, el pajarito, el capulí que existió en la plaza, que estaba enfrente de la catedral, que ya no está más. Y finalmente era esto, ¿no? O sea, esta idea de por qué traía esta presentación de la manera como la traía, no la quería traer como de la manera de la investigación dura, porque no me parecía tan importante, sino era como, ¿para qué nos sirve investigar si no es justamente para imaginar un mundo mejor? Y tiene que ver con que la cultura viva nos necesita, con que la investigación justamente debe saltar de los anaqueles de los repositorios especializados para ir a las manos de la gente, debe convertirse en parte de sus vivencias, debe ayudarlos a comprender aquello que no conocen o que no pueden ver en este caso, debe acercarlos a lo que primordialmente les pertenece, o sea, a todos los peruanos nos pertenecen esas historias y a veces ni siquiera las conocemos. Entonces, de alguna manera el cuento tenía la misión de que si un niño aprende a valorar lo que posee, pues será un adulto que cuide de su entorno, será un adulto que no se olvidará de ser niño, ¿no? Eso era, y acá está la imagen con esto me quedo, perdón. Esta fue antes de la pandemia, justo pude viajar antes de la pandemia y me encontré con el carnaval maravilloso del Cusco y la gente bailando en la plaza. Perdón, Romina, termina. Karen, muchas gracias. Tenemos acá unas preguntas que nos han enviado. A ver, nos dicen, ¿qué diferencias has podido encontrar entre la manera andina de entender el espacio público o colectivo con la forma como lo entendemos hoy? A ver, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Una historia que lo puedo contar como una de las historias esas que leí en las crónicas. Por ejemplo, cuando había una celebración muy importante en esta explanada que estaba cubierta de arena, pasaban cosas diferentes, se transformaba el espacio, por eso yo decía estos paisajes transportados o estos paisajes prestados. Era que traían árboles, y eso se lee tal cual, árboles, plantas, mazorcas de diferentes tamaños, y los sembraban temporalmente, cosa que duraba más o menos una semana, en el espacio. Lo sembraban por ese tiempo, se celebraba la fiesta, en algún caso fue un cumpleaños del hijo de uno del Inca de turno, digamos. Y luego esos árboles y esas plantas se volvían a llevar a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de este lugar para imaginar que por una semana pasaba que uno trajera un montón de plantas y de árboles de otros lados para que este lugar se transformara en algo distinto. Imagínense la importancia de ese espacio para las personas, para nuestros antiguos, familiares, de alguna manera, o sea, de esta cultura de la que nacemos todos, ¿no? Entonces, cuán importante era el espacio vacío, por ejemplo, otra vez, insisto, la cancha. Cuando uno ve, ¿no? digamos, un manzaneo, entre comillas, inca, y ves el espacio de la casa donde se habitaba, ¿no? Y ves, en realidad lo que ves son unos ambientes al borde de una cancha, y la cancha es el espacio vacío, que es como una especie de corral de piedra relativamente bajo, ¿no? Donde había por lo general al centro una especie de hogar, una fogata donde se cocinaba, donde se reunían para contar historias, donde pasaban cosas.
Entonces, los ambientes cerrados básicamente eran para almacenar la comida, para dormir, obviamente, y protegerse del frío y lo que pasaba alrededor, pero donde tú te juntabas a hablar con tu gente, donde se contaban las historias, donde la gente estaba, era en el vacío. Era en eso que estaba abierto, en eso que no tenía techo, ¿no? Entonces, por eso digo la importancia del vacío en la mirada prehispánica, el lugar donde se encontraba la gente era el lugar abierto. El lugar donde pasaban las cosas, donde realmente pasaban las ceremonias importantes, era el lugar abierto. Y hasta el día de hoy, no sé, uno va al Cusco y ve la procesión del Taitacha, ¿no? Que es el señor de los temblores, o de repente los carnavales, estos de febrero, que son también como la festividad más grande, donde baja todo el mundo, de todas las comarcas, bajan a la Plaza del Cusco y se hace ahí una fiesta maravillosa. Esa es la esencia de la vida. La esencia de lo público es el espacio de encuentro, ¿no? Ahora nos cuesta tanto este límite que tenemos por el confinamiento y la tragedia, porque para mí eso es una tragedia de la pandemia. Pero yo creo que en algún momento cuando podamos empezar a repensar nuestros espacios, podamos empezar a recuperar nuestra cotidianidad y volver a salir a las calles, creo que lo vamos a valorar como nunca antes lo habíamos hecho, ¿no? Y me parece que quizá la premura con la que vivimos en el mundo contemporáneo, la rapidez con la que tenemos que resolver las cosas, reaccionar a ciertas, no sé, a tener que producir, a tener que entrar en este sistema tan difícil a ratos, hace que nos olvidemos que en realidad el valor de estos espacios, el valor de los espacios vacíos, el valor de los lugares en donde nos podemos encontrar y abrazar, ¿no? O sea, no sé, yo creo que ahora más que nunca nos estamos poniendo a pensar en eso, ¿no? Leía hace mucho, ahora parece mucho, 2 meses, ¿no? Un artículo en El País al principio de cuando comenzó todo el tema del confinamiento y de la pandemia, y decía, bueno, habíamos sido felices y no nos habíamos dado cuenta. Entonces yo creo que eso nos queda ahora como aprendizaje a tener que repensar el derecho del espacio público, el derecho de la gente a que si de pronto lamentablemente tu casa es chiquita o no tienes las posibilidades que de repente quisieras, por lo menos está la calle, por lo menos está la ciudad para acogerte, ¿no? Está como esa posibilidad, eso me parece fundamental. Y yo creo que en estos tiempos la mínima respuesta de nuestros estados, la mínima respuesta de nosotros como arquitectos y los urbanistas también, es pensar en infraestructuras para la gente, en pensar en espacios para que justamente esas carencias que tenemos a nivel individual se vean de alguna manera, por lo menos, mínimamente resueltas en lo colectivo, ¿no? Yo creo que es el momento de pensar en plural y no en singular. Genial, Karen. Muchísimas gracias por la ponencia, súper interesante.